Sí. ¿Los signos y síntomas que tenemos que poner son solo los que observamos en el caso o debemos buscarlos en libros? Tienen No, que buscar. profe, ese. Es de todas las Perdón, unidades ya lo temáticas que hemos preguntaron. visto hasta ahora, además de las que están en el caso. O sea que Todo lo que estaría hayan visto hasta ahora. Hasta ahora. los capítulos de los libros que ya trabajamos. Claro, de las unidades temáticas que hemos visto hasta ahora. Ah, buenísimo. Gracias, profes. De nada. Bueno. Bueno, queríamos comentarles que mañana se suspende el práctico 17, ¿sí? No se va a poder dar y tampoco recuperar. Así que bueno, después les vamos a avisar que, no sé, Celi, que se les Sí, ha le dado subiremos alguna alguna tarea. bibliografía ¿Mm? y lo programamos por ahí para algunas Clases consultas de durante consulta. las semanas estas de repaso. Pero Ujú. no vamos a dar una clase del TP17. ¿Ah? Así que bueno, cuando tengamos la clase de consulta, ahí pueden entonces generar las preguntas sobre ese práctico, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna otra consulta para ya empezar con el práctico de hoy? Entonces, Entonces, ya que... Em, entonces, solamente sería cualquier alteración respecto a la variable que tendríamos que poner de signo y síntoma. como cualquier alteración. No, vuelvo a explicarme porque me expliqué muy mal. Quiero decir, cuando explicamos los signos y síntomas que se pueden presentar, ¿lo hacemos respecto al caso o decimos si aumenta o si disminuye? Pregunto porque Kremer, por ejemplo, en mi caso me corrige a mí. Entonces, ayer la profe Scapini explicó que había que poner cualquier alteración de la variable, o sea, los signos o síntomas que se presenten ante cualquier alteración de la variable. Pero lo que yo me refiero es, por ejemplo, si yo pongo la frecuencia cardíaca que no está alterada, en el caso, pongo igual signo y síntomas. Lo que pasa es que Y el síntoma es cuando está alterada. Si no, claro, no te genera un signo, un síntoma. Entonces, si hay Claro, una columna signo y síntoma es porque se supone que hay una alteración, una modificación. claro, pero en el caso no aparece, por ejemplo, no aparece que la frecuencia cardíaca esté alterada. Bien, pero la idea es hacer un repaso de todas las variables que estuvimos viendo durante el año. ¿Sí? Bien, Entonces, el caso es como un disparador, es una introducción, es un material de apoyo de donde podemos obtener y trabajar todos con las mismas variables, porque al ser el mismo caso, todos vamos a extraer las mismas variables del caso. Lo que va a bien, cambiar es cómo las relacionamos con las distintas unidades temáticas y qué signos y síntomas pudimos asociar a cada una de ellas y con qué estudios complementarios los podemos evaluar. La idea es que, es decir, todos más o menos deberían contestar lo mismo, pero la construcción de esa tabla es personal. Y ahí vamos a ver cómo ustedes fueron relacionando esa variable con las distintas unidades temáticas que vimos, a ver si las ubican en la unidad temática que corresponde. bien. No, en realidad porque es el último acá, la idea es aprobarlo, y en realidad como Sí, que tal cual. todas tienen, o sea, por lo menos por lo que he hablado con mis Sí, compañeros, sí. todas tienen como criterio de corrección muy distinto. Entonces, por eso preguntamos más que nada, no por otra cosa. Está ujú. bien, sí, igual, bueno, la rúbrica organiza bastante la cuestión. Si no, uno no puede escaparse demasiado del descriptor, ¿no? El descriptor Claro, es muy claro en lo que dice. Entonces, si hay una columna de signo y síntoma,
es evidente que no la puedes completar salvo que la variable esté alterada. Entonces tenés que pensar una alteración de la variable. Aunque Bien. el caso no lo diga, porque el caso lo único que nos provee es el listado de variables, digamos. Bien, bien, bien. Ay, gracias. Perdón por todas las molestias. No, No, está bien. No hay no se molestia. preocupen. No se preocupen, que bueno, si es un momento, estamos todos muy agotados, muy cansados, nosotros también queremos que aprueben todas las tareas, así que salvo que, bueno, haya cuestiones muy groseras, ahí es donde uno, por ahí, la calificación no alcanza y tiene que hacer un recuperatorio. Pero créanme que si nosotros estamos también apostando a que todos tengan 60 o más. Así que bueno, hagan su mejor esfuerzo y bueno, el tema es que es una interpretación individual. Y como estamos analizando interpretación, bueno, ahí es Profe, donde por ahí se puede producir algún error grosero. Pero no, sí, tienen que ser signos o síntomas que puedas asociar a esa variable. Que los hayamos visto en el transcurso del trabajo de los trabajos prácticos, relacionados con algún estudio complementario que hayamos estudiado en la guía de trabajos prácticos. Y las notas para la tarea de la unidad 5 y 6 van a estar recién para mañana. Mañana a la tarde, nochecita. Sí, ¿había alguien más que había querido preguntar algo? Analía, creo que era. Ahí está, Analía. Ahí está, eso. Bien. Las notas. Profe, una pregunta. Ahí en los estudios complementarios, ¿tiene que ser algún estudio que hayamos estudiado en profundidad? Porque, por ejemplo, el guiograma, Ionograma. perdón. No lo estudiamos en profundidad, pero sabemos que es el estudio de los iones. Por ejemplo, el sodio, potasio y demás cosas. Sí. ¿Eso se agregaría, por ejemplo, en el estudio complementario? Sí, porque Genial. está mencionado. Está mencionado y lo han trabajado. Si se menciona, entonces lo ponemos. Sí, ionograma. Vayan, eso, la idea es que vayan por unidad temática haciendo un listado de todos los estudios complementarios que fuimos viendo. Genial. Claro, mi duda era esa, de que como no lo vimos tan en profundidad, no sabía si ponerlo o no. Sí, pero es eso nada más, no tiene mucha más profundidad. Es el dosaje de iones en sangre. Básicamente sodio, potasio, cloro y algunos agregan calcio iónico. disculpe, profe, no me cuelguen de las pestañas, pero quería preguntar de vuelta, no entendí bien, qué hay que poner, o sea, por ejemplo, la albúmina está normal, supongamos, Sí. pero hay que ponerla como si estuvieran alterados los signos y síntomas. O sea, de todas formas hay que poner los signos y síntomas. Bueno, chicos, no sé, ¿qué entienden ustedes por signo y síntoma? ¿Cuándo van a encontrar un signo o síntoma? ¿O a qué se debe? ¿Cómo vas a tener un signo o un síntoma si tenés un rango o un valor normal? Claro. No? Yo entendí que si tenés normal no vas a tener síntomas. Obvio. Claro, Entonces, sí, por eso justamente es la controversia, porque nosotros no sabemos si, por más que esté normal, hay que considerarla como alterada y de todas formas poner el valor alterado, o sea, los signos y síntomas como si estuvieran alterados. A ver, esperame un segundito, Sil, porque voy a ir a la Sí. redacción de la... Sí, de la consigna, eso te iba a decir, para que no... A ver, ¿les leo? ¿Me escuchan ahí, Sil? Sí. Dice, la tarea debe responder a la consigna y al tema expresado en la lección UT7. En el caso de construir con la información que brinda el mismo una tabla donde se identifiquen las variables fisiológicas que se citan en el caso adjunto.
y que fueron estudiadas durante este cuatrimestre. ¿Sí? Bien, entonces, se identifiquen las variables fisiológicas. Esa es una. Y se correlacionen con la unidad temática donde se vio cada variable, con el o los signos o síntomas que evidencian que puede estar alterada la variable, y con el o los estudios complementarios que se pueden utilizar para evaluar esa variable. Colocar título a la tabla, pie de tabla, bla, 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 bla. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que sacamos del caso? Es decir, Las variables. ¿tenemos que sacar el valor de la variable del caso? No. No. Tenemos que hacer el listado de las variables nada más. Claro, Porque nos pide identificarlas primero. identificar las variables fisiológicas que se citan en el caso adjunto, ¿sí? Y que fueron estudiadas durante este cuatrimestre. Es decir, una variable que todavía no se estudió, como el dosaje de alguna hormona y demás, no la vamos a incluir, ¿sí? Y después lo tienen que correlacionar con la unidad temática donde estudiaron esa variable. Es decir, una vez que tienen el listado de las variables, se desprenden del caso. ¿Ah? Y ponen en otra columna la unidad temática donde se estudió la variable, otra columna con los signos o síntomas que evidencian que puede estar alterada la variable. Es decir, vos ponés albúmina. ¿Qué te puede hacer pensar que la albúmina puede estar alterada? Dame un signo, no me des todo, si está aumentada, si está disminuida. Dame uno, aunque sea. ¿Edema? Un edema, listo, ponés edema ahí. Entonces, edema, cuando vos ves edema, sí o sí tenés que pensar en el valor de albúmina, a ver si está bien o no. Y en la última columna me tenés que decir con qué estudio complementario podés valorar esa variable. En este caso, ¿qué pondríamos? ¿Cuál sería el estudio complementario? ¿Un ionograma? Para albúmina no, iono no, ionos, iones. Tienen grama. Un Un proteinograma. Un proteinograma, perfecto. ¿Ah? Sería, entonces, ponemos albúmina, ponemos la unidad temática donde la vimos, unidad temática 2, por ahí es la parte del líquido, De las intersticial, intravascular y demás. Edema, proteinograma. Y así, una palabra, ¿sí? 2 palabras, 3 palabras, no más, no me explican nada. ¿De acuerdo? ¿Queda ahí, más o menos? Sí, ahora sí quedó Y clarísimo. evidentemente este paciente a lo mejor no tiene edema. Es decir, ya no lo relacionamos más con el paciente. Simplemente el caso nos sirvió para hacer el listado de las variables. ¿Está? Bien, Gracias. ahora parece que Gracias. Bien ahí, vamos. Bueno, vamos a empezar con el práctico. Bueno, la porque, hablamos, sí. sí, Es. bueno, hoy como es el último práctico y ya queremos hacer una prueba, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dividirlos en distintas, ¿cómo se llama? Grupos, ¿m? En aulas, sí, en aulas, que me dice rooms acá y digo, no, habitaciones no. En aulas de más o menos 10 alumnos por aula, ¿m? En la cual ustedes en esas aulas van a poder trabajar una de las preguntas o dos del práctico. Ahí van a poder activar la cámara, los micrófonos, es como, bueno, van a trabajar virtualmente, pero se van a poder ver. Se les va a dar un tiempo determinado para que puedan resolver la pregunta, ¿m? Y después nos volvemos a encontrar cuando finalice ese tiempo y ahí vamos a compartir las respuestas de cada una de las preguntas, ¿sí? No sé si han trabajado en alguna otra materia con este tipo de aulas. ¿Lo han hecho? En un seminario. Ajá, Ah, bien. bueno, bien.
Bueno, nosotras con Celina estamos totalmente nuevas, así que Probando. perdonen si nos llegamos a equivocar, es para probar, a ver cómo nos va, si es que lo podemos aplicar a lo mejor más adelante. ¿M? Y hacerlo un poco más entretenido, más, ¿no? Como para que no nos durmamos. ¿Les parece? Bueno, entonces, yo los voy a asignar ahora, ¿m? A las distintas... no se me vayan, ¿eh? Se me están yendo, ya tenemos 54. No les gustó mucho. Bueno, Después hay eh, que exponer, profe. no, en realidad después vamos a hacer una puesta en común del resultado que hayan tenido de esa respuesta, ¿m? De lo que hayan trabajado en grupo para esa pregunta. ¿M? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pues ahí se me fueron, ya son 52. Se asustaron. Bueno, los voy a asignar entonces, ¿sí? Les va a llegar un mensajito. Vamos a hacer entonces 5 salas nada más, porque son 50. 50, bueno.